Continuamos en VTV 24 horas, estamos ya con nuestra tertulia y bueno, acaba de estar Josu Ibargutxi, pero como nos hemos comido prácticamente el tiempo, vamos a ir a otros temas de actualidad con ese comunicado de ETA que decía, ¿no?, que pedía perdón a las víctimas, pedía perdón por el daño causado, respeto mutuo, una solución democrática. Pues antes envía este comunicado 15 días antes de su disolución. ¿Qué os parece el comunicado de ETA? Empezamos por allí, que Cristina hoy está un poco malilla, así que empezamos por Patxi. Venga, Patxi. Bueno, pues un poco más de lo mismo. Quiero decir, estábamos comentándolo antes cuando os has dicho, yo creo que es un poquito más de lo mismo. Es decir, al final no, lo que yo creo que la gente quiere es que se disuelvan de una vez, menos publicidad y más acción, y realmente que se disuelvan y que yo creo que no es suficiente. O sea, que no te parece un paso importante. No, yo creo que esto va marcado y me imagino dentro de una estrategia de comunicación, pero yo lo veo así. Realmente lo que la gente quiere es que se disuelvan, que dejen de existir dentro de lo que ha sido el terror que han generado durante tantísimos años y que bueno, pues que se olvide todo esto. Que no se olvide, evidentemente no se olvide, porque el daño que han causado ha sido terrible, pero bueno, que desaparezcan. No le doy mucha más importancia a ese comunicado, es un poco más de lo mismo. Pues en la misma línea, yo creo que hay un pequeño avance, es decir, piden perdón, piden disculpas, hemos cometido errores. Bueno, yo soy de los que sabe disculpar y bueno, incluso perdonar, e intentar que las nuevas generaciones lo olviden y que sea un episodio negro de nuestra historia, ¿no? Pero yo lo que espero es la disolución definitiva. Es decir, llevamos 5 años desde el afortunado cese de la lucha armada, y lo que esperamos es que se disuelvan y que se reintegren en la sociedad y que cumplan con las consecuencias del daño causado, que es lo que hablábamos antes también, que aquí los crímenes, los asesinatos, los secuestros no pueden quedar impunes bajo ningún concepto, pero construyamos un país mejor desde el perdón y desde la libertad. Bueno, a mí todo lo contrario, me parece una noticia muy importante, una muy buena noticia, y que es la noticia que todos estábamos esperando, ¿no? Y bueno, pues a ver en qué fecha se produce, pero sí que hay algo que también me choca, y es que bueno, pues estos días que ya se venía barruntando, ya se veía viendo que bueno, que esta noticia se iba a producir, las declaraciones del gobierno del Estado español cuando decía que no esperasen ninguna contraposición y ninguna respuesta cuando se produjese esta noticia, que no se esperase ninguna otra respuesta por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que ahora también toca mover ficha por otro lado, ¿no? Esto es una parte de dos, y ahora, si ellos han sido capaces de dar este paso y además en esta terminología que a mí me parece muy importante, ¿no? El reconocer el daño que han hecho, el reconocer que fue un error, que bueno, pues que ha sido un sufrimiento innecesario, y todo esto, bueno, pues parte del gobierno también ahora tiene que reconocer que hay otro sufrimiento innecesario, que hay un colectivo que está también sufriendo de una manera importante. Esas familias de esos presos que están a cientos de kilómetros, pues que también eso también se tiene que corregir, no vamos a evitar sufrimiento por todos los lados. Lo estábamos oyendo, ¿no?, cuando nos comentaba con el tema del franquismo, ¿no? Vamos a evitar sufrimiento por ambas partes para poder conseguir cerrar esas heridas, pero cerrarlas todos, ¿no? Y a mí por eso me parece una noticia muy importante, ¿no? Yo coincido con Mikel, pero escuchando a Patxi tengo la sensación de que ETA haga lo que haga nunca va a ser suficiente. En su día se habló de que cuando entregasen las armas se darían condiciones pues para cambiar ciertas cosas, como habla Miren con el tema del acercamiento de los presos, que entregó las armas y ya enseguida se dijo que no era suficiente. Cuando se estaba hablando el otro día de que próximamente se preveía que iban a comunicar su disolución, no iba a ser suficiente porque lo que tenían que hacer era pedir perdón. Emiten el comunicado en el que piden perdón e incluso entran en las terminologías que siempre se les ha pedido, que yo hay con términos, yo el concepto del perdón así en sí mismo, pues yo no es un concepto que no comparto porque me parece que viene del cristianismo, y bueno, pues creo que yo hablaría en otros términos. Sin embargo, en su comunicado han decidido entrar a utilizar los términos que siempre se les ha pedido que utilizasen,
reconocimiento del daño causado, perdón, que no tendría que haber sucedido, incluso llegan a decir. Y entonces tampoco, ahora Pachi dice que tampoco es suficiente, que la disolución, no sé, cuando dentro de 15 días, esperemos que como está previsto sea la disolución, pues supongo que cuando volvamos a hablar, pues será que tampoco es suficiente y que ahora, no sé, tendrán que hacer el pino puente y triples saltos mortales, porque nunca va a ser suficiente, sea lo que sea. Y yo creo que ETA de manera unilateral ha dado muchísimos pasos. Además, con todas las trabas de no hacerlo de manera consensuada con el gobierno central o de manera por lo menos sincronizada con el gobierno central, como se ha dado en otros muchos países, porque en ningún sitio se ha visto que haya una organización armada que quiera desarmarse y que el gobierno no facilite el desarme. Yo es una cosa que no voy a poder entender jamás, que por enrocarse en sus posiciones políticas el gobierno central no haya facilitado el desarme mucho antes. Y bueno, pues yo desde luego el comunicado lo valoro como positivo y le doy el reconocimiento que tiene eso, y esperemos que en 15 días pues llegue la disolución que ya está previamente por lo menos anunciada. Yo quisiera un poco, por alusiones un poco, como has dicho, que no es suficiente, ¿para qué? Que yo digo que no es suficiente, ¿para qué? Tú has, no sé, tú no, sabrás, no, tú has dicho, tú lo has dicho, yo no he dicho que sea suficiente. Sí, yo tú has creo dicho que no lo he que te parece lo mismo de siempre, que no es suficiente, pero y que que tiene que ser la disolución. Sí. Digo, pues si no es suficiente, tú sabrás para qué no es suficiente, Pues pero es lo que has vamos a ver, dicho. que lo que tiene que llevar es que tiene que disolverse. Y eso, desde luego, no supone que se disuelva y pida perdón, no supone que se van a ir de rositas, ni mucho menos. O sea, no sé si pretendemos que se vayan de rositas unos asesinos que se han cargado. O sea, por eso te digo, entonces, no sé qué más. Es decir, pues claro, lo que queremos es que se disuelvan y se acabó. Pues, pero eso es lo que queremos todos. Eso es lo que queremos, pero nada más. No sé qué más tenemos que hacer con ellos. Ahora, yo creo que no sé, vamos, digo yo. Cristina, que empleas una premisa que no es correcta. Que decir, cuando hablas de que ETA deja de matar de una manera unilateral, que sí, yo creo que esto hay que matizarlo mucho. A ETA la ha derrotado la sociedad. He dicho que ETA ha iniciado el desarme, este paso de pedir perdón y la disolución de manera unilateral. Es decir, porque cuando quisieron desarmarse, se ha pedido que se facilitase, porque eso, o sea, yo no sé, pero entiendo que lo del desarme no es una cosa fácil, y que además se tiene que hacer de una manera coordinada para tener garantías. Lo han intentado hacer de manera coordinada con el Estado español y con el Estado francés, y con el Estado español ha sido imposible. No tan imposible. Ha sido imposible. No ha sido tan imposible. No ha sido tan imposible. Lo que pasa es que el Estado español, España, el país, todos nosotros, que decir, nos aparecen dudas, que decir, cuando entregan armas, que dicen estamos entregando el arsenal, y resulta que lo que ahí entregan, o sea, es menos del 30% de lo que el Estado sabe que tienen. Que decir, o sea, pistolas que han sido robadas de tal arsenal, que decir, y que aparece una tercera parte. Y, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Con lo cual te pones a dudar de su voluntad es dilatar un problema en el tiempo o realmente solucionar un problema. Entregan además armas que no han sido utilizadas. Claro. No entregan las armas que han sido utilizadas, porque si han sido utilizadas esas armas en los atentados, puede derivarse evidentemente responsabilidades, o se puede detectar quién ha podido utilizarlos, etc. Entonces entregan armas no utilizadas. Todas las armas que se han utilizado en atentados no se han entregado. Igual no se han entregado. Entonces, las armas que tienen ellos. Sí, hombre. El resto no, claro. Sí, pero da igual. Y al más final, en las condiciones en las que se ha hecho. pero si al final no es eso. O sea, al final es que, no sé, es que a mí me pone de muy mala leche. Que o sea, lo importante es que bueno, pues que han decidido terminar pero que no han de una decidido vez. ellos. Es Bueno, que no lo han decidido si es que porque les a haya mí me da gustado lo mismo decidirlo. si han No, decidido ellos lo han porque les ha dado la decidido. gana o porque las circunstancias se han dado. El caso es que se ha acabado, que es lo que todos queremos que se acabe. A ver si les vamos a tener que dar las gracias de que han decidido. No ha decidido nadie. No. Lo que el Estado les ha llevado, y la sociedad les ha llevado a una situación en la que ya no tenía ningún sentido. Eso es otra cosa, les ha vencido la sociedad, no han dejado ellos porque les ha dado la gana. Pero de todo esto, ¿qué es lo importante? Pero que ellos no han querido. Bien, pero ¿qué es lo importante de todo esto? Claro que han querido, cuando no ha habido ningún elemento, o sea, cuando no ha habido ningún elemento en el que haya facilitado
esa disolución, es decir, que no ha sido de manera coordinada con el Estado español. Entonces, ellos han tenido que dar pasos unilaterales para avanzar con el dejar de las armas, con la disolución. Claro que lo han decidido y lo están haciendo, y yo es algo que pongo en valor, porque otras organizaciones pues no lo harían en estas condiciones. Yo no creo que lo hayan decidido. Yo creo que es que bueno, han sido suficientemente dominados como para al final tener que decir nos rendimos, porque bueno, pues acaban de entender por el comunicado que aparece esta mañana en los medios de comunicación que bueno, que esto no tuvo sentido, que piden perdón, que está muy bien, que está correcto. Ahora, y la sociedad, que seamos todos bueno, tolerantes, pues bueno, pues para aceptar esta situación y que bueno, que esto se acabe ya, es decir, con un no sé, un documento definitivo de disolución, ¿no? O sea, seamos tan tolerantes como intolerantes son, es decir, la charla que hemos tenido con este buen contertulio de hace un rato, en el que bueno, sí pero no, no pero sí. Yo soy de los que soy capaz de perdonar, y si puedo, de olvidar, es decir, aunque a veces olvidar cuesta más, pero perdonar sí, pues yo prefiero que vivan bien mis hijos a que vivan bien mis abuelos, que sí, que ya no están, ya no van a vivir más. Prefiero que mis hijos vivan sin odios, sin resquemores, sin miedo, con libertad, que puedan hablar, que puedan opinar, que puedan comentar, que puedan criticar, es decir, con absoluta libertad. O sea, yo trabajo más por eso que por lo otro, y por tanto yo soy capaz de perdonar y disculpar todo el daño que hemos hecho toda la sociedad a lo largo de la historia, porque si no estaríamos, o sea, viviríamos abrumados, es decir, y no estaríamos dejando un país mejor, que yo creo que es lo que todos pretendemos, es decir, para las futuras generaciones, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, esto es un pasito más, bueno, que se acabe de una vez, porque yo lo que no entiendo es cómo, habiendo decidido hace casi 6 años cesar la lucha armada, han pasado 6 años y todavía no se han disuelto. ¿Por qué? O sea, yo no lo acabo de entender, y soy miembro de esta tierra. Pues no lo acabo de entender. Yo creo que la dificultad era el desarme. Yo creo que la dificultad ha sido el desarme. Perdona, el desarme, o sea, yo puedo dejarte aquí una metralleta, es decir, o escondida en un pajar y llamar por teléfono y decir, ahí tiene usted la metralleta. O sea, uno se desarma cuando le da la gana, cuando le da la gana, cuando quiere, porque tú te desarmas cuando tú tienes armas. Y además las armas, ellos las que llevarían físicamente encima podían ser el 1% de lo que tenían, el 99% estaba metido en zulos. Bueno, pues mande usted un comunicado y diga, ahí lo tiene usted, esto, no, y que luego se constate que eso es efectivamente lo que hay, es decir, no que tengan todavía lanzagranadas, bazocas, cañones, hasta misiles, coño, o sea, de verdad, no, que no exagero, o sea, tenían misiles, ¿no? Los tenían, O sea, desarmarse es muy fácil, y además las cloacas del Estado español han funcionado para favorecer eso. Políticamente tampoco lo entiendo porque han puesto ciertos tipos de pegas y de problemas, pero las cloacas del Estado han funcionado, y han permitido que todo esto se vaya haciendo, bueno, pues de una manera más solapada. Entiendo, no sé por qué intereses del Estado de no reconocer estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno, que se disuelvan de una puñetera vez, Pero ya me estoy convencido que en muy poquito tiempo, que es decir, el Estado español, que es decir, sabrá hacer las cosas, creo que debiera saberlo, y quien ha cometido delitos que siga cumpliendo su pena, pero no su padre o no su hermano, y que si pueden estar al lado de casa, pues que estén al lado de casa, porque el castigo no es para los demás, sino para los que han delinquido, ¿no? Yo estoy seguro que lo harán, y que debieran hacerlo si la semana que viene se declara el cese definitivo de ETA y el desarme y la desaparición, que a la semana siguiente, que es decir, todas estas leyes que protegían la dispersión de presos, bueno, desaparezca de la misma manera, porque el Estado lo que nunca tiene que ser es rencoroso. Un Estado rencoroso no es un Estado decente, ¿no? Y yo no quiero que el Estado de mi país sea rencoroso. Ojalá, Ramón. Ojalá, Ramón. Sea así. Ojalá. Lo veremos. Ayer, antes de conocer esta noticia, os planteaba 2 temas para la tertulia, uno relacionado con ETA y con esa entrevista que se publicaba este mes en la revista de la Asociación de Concejos de Álava, una entrevista en la que el periodista califica, ¿no?, a un miembro de la banda de preso político que luchó por conseguir una sociedad más justa. No sé si habéis tenido oportunidad de leer la revista, porque luego sí que la quitaron de internet. ¿Y qué os ha parecido? Bueno, es una revista que es física, que es una revista que se reparte en todos los pueblos de la provincia. Pero aquellos que no podemos acceder, pues podéis acceder a través de internet y ya no está. Yo señalaría dos cosas de esta revista. Primero, que
La cuestión no es la entrevista a la persona que se hace, porque es una madre que explica, es una madre que explica, bueno, sus circunstancias, sino quién hace la entrevista y qué preguntas o cómo hace esas preguntas. Yo creo que eso es lo que de alguna manera ha resultado más chocante. Y sobre todo también la utilización de algunos partidos políticos que responsabilizan, en este caso a Diputación, y le echan en cara a Diputación que subvencione una revista que tiene un tema así. Diputación no subvenciona esa revista, Diputación subvenciona a la Asociación de Concejos de Álava, que a su vez desde hace muchos años tiene una revista que trabaja temas del territorio. La responsabilidad de esto la tiene quien es el director de esa revista y quien es el que dice qué se puede publicar en esa revista. Pero al hilo de esto también, y yo lo que sí que haría hincapié es que la intencionalidad de por qué se publica esa entrevista en este momento. ¿Sí? Y es curioso porque es cuando la Asociación de Concejos cambia de equipo de dirección, cambia de presidente de junta directiva. La anterior junta directiva sabía perfectamente que había acabado su tiempo y publican la entrevista, dejándole semejante patata caliente a la nueva junta, la nueva junta que se desmarca de esta entrevista, porque esta entrevista no es algo que se ha hecho el año pasado, o sea, hace un mes o dos, esta entrevista estaba en un cajón y ha sido totalmente intencionada, estaba esperando, ha sido totalmente intencionado el que esta entrevista se publique en este medio, dejándole la responsabilidad a la nueva junta entrante, que desconocía totalmente. Y la responsabilidad de esta entrevista no es ni ACOA, ni Diputación, ni la entrante, ni la saliente, es con nombres y apellidos la persona que dirige esta revista y que ha decidido y decide qué temas van a salir en esa revista, porque nunca han salido temas así. Y la entrevista en sí no tiene ninguna historia, porque la madre responde, y además yo he leído la entrevista desde el dolor de madre que tiene un hijo a cientos de kilómetros y cómo sufre esa circunstancia. Es más las preguntas. La pregunta en qué términos. Y la persona que ha decidido que esa entrevista se ponga ahí, flaco favor está haciendo ni a la nueva junta directiva ni a los concejos. ¿Por qué? Porque bueno, pues esta revista RIAN es una revista que trata temas de otro calado. Y es así, y se ha hecho con toda la intencionalidad. O sea, esto es clarísimo, vamos, no nos vamos a engañar. Hombre, yo no sé, yo he escuchado al diputado Ramiro decir pues, que estaba, vamos, bastante afectado también por la publicación de la revista como diputado general. Claro, al final no deja de ser una revista, me da igual que se lo dé a los concejos y los concejos paguen la revista, pero al final sí que está participada, subvencionada por Diputación. No, la revista no. Con fondos. Diputación lo que hace es... Bueno, da un dinero y ese da dinero dinero se a la bien, asociación vale, para bueno, su funcionamiento. Ese dinero pero pueden bueno, emplearlo en muchas cosas, de esa o sea, entrevista. Esto lo firmó, según decían, un nuevo colaborador que se acababa de incorporar a la revista, Iker Zubia, ¿no? Pero Iker Zubia es también es un colaborador que firma la entrevista, es decir, no sé si estaba en un cajón, pero este es nuevo. Es nueva la entrevista, la entrevista está hecha hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, el que lo firma se Claro, acaba de incorporar. Es Quiero la decir, la que no primera la hizo... vez que participa. Exacto, que es la primera vez que se incorpora a la revista, Sí, o sea que sí. no sé si estaría la entrevista en un cajón y él la ha redactado, pero No, se la acababa de entrevista- incorporar como un nuevo Claro, colaborador es profeso a la para revista. esto. Por eso te digo, Es es profeso profeso para para En la firma. para La realizar- entrevista estaba y en la firma. Sí, la firma y es profeso para esto, o sea, es que Sí, pero bueno, es una situación realmente, es una pena, ¿no?, que se provoquen situaciones así y que le dejen a la nueva junta entrante, de la cual, bueno, Joseba Terreros, que es el nuevo presidente, se ha desmarcado y ha dicho, oye, mira, yo me he encontrado con este pastel, no tengo ni idea de qué es, pero yo creo que lo que hay que hacer es minimizar creo que no tiene más recorrido que... ¿Y con qué intención? ¿Con la de dañar a la nueva junta? A los Él consejos. sabrá con qué intención ha publicado esta entrevista en este momento, dejándole, porque sabía que esto iba a levantar polémica, porque sabemos, en el momento en que la lees, todo el mundo que la ha leído sabe, de hecho a mí me han llamado más de uno y más de dos, oye, ¿qué es esto? Sí, porque el periodista le pregunta a la madre si está orgullosa. Eso es. Y la madre además contesta, si tú sientes orgullo y la madre contesta, yo lo que siento pena, dolor y tristeza por la situación que tengo, o sea, como cualquier madre en una situación así. Entonces, no es quien responde, sino quien pregunta, cómo pregunta, y el que publica eso sabe lo que está publicando. Entonces, yo no tengo nada que decir, no desconozco la entrevista y por tanto
Me abstengo de opinar, obviamente, ¿no? No te pronuncias. No me Yo no pronuncio. conozco el contenido tampoco No, de yo no la, lo de la conozco. entrevista, No, pero reconozco que no lo conozco, entonces no puedo decir nada. sí que también me parece que alzando la vista también en un contexto más global, sí que me preocupa la deriva esta en la que parece que todo es terrorismo, ¿no? Que Flaco favor, es que claro, con todo el artículo o sea, yo eso creo que el decíamos. terrorismo es una cosa muy seria y muy grave, y creo que los que hemos vivido aquí lo sabemos de primera mano, y yo actualmente cuando se encarcela a raperos por delitos de terrorismo, pues me parece que la libertad de expresión está en unos términos muy mínimos, y a mí me preocupa mucho más esta deriva que algo así tan concreto, ¿no? Pero esta deriva de que todo lo que se expresa es terrorismo, de que se estén encarcelando a gente por cantar, a mí me parece que da mucho miedo. Por eso precisamente, por eso es lo que decimos, que flaco favor hace a todas esas circunstancias que cualquier persona ya, antes decías tú, Ramón, no, es que yo quiero que en este país podamos tener libertad de expresión, ojalá pudiéramos tener esa libertad de expresión para poder decir en algunos casos lo que pensamos o no pensamos, pero flaco favor le hace, o sea, y sobre todo la polémica es porque es una revista que bueno, pues no tiene ese perfil o ese tipo de... O sea, es una revista para concejos que habla pues, de la vida en un pueblo, de esto, del otro, de las polémicas o las circunstancias o las obras que se están haciendo en los pueblos, que también esto puede caber la situación de que una persona esté viviendo esta situación. Pero la polémica es quién hace la entrevista y en qué términos se hacen las preguntas y sobre todo yo creo que lo que subyace detrás es la intencionalidad de publicar esta entrevista, que no va más allá de ser una entrevista sin más, y además la madre de esta persona es exquisita contestando, y además habla desde el corazón y desde sus sentimientos. Yo creo que lo que subyace es la intencionalidad de publicar este artículo, sobre todo... Un matiz normal. Sí. Pensaba que no ibas a pronunciarte, Ramón. No, Sí. No, eso es una cosa que ha dicho Miriam, ¿no? Y que mi libertad de expresión se acaba donde empieza la tuya. Ya. Hay que decir, yo lo dejo ahí de claro. Eso es el... O sea, yo te respeto tanto, es decir, que yo Por supuesto. limito mi libertad de expresión pues en beneficio de la tuya, Por supuesto. quiere decir, pero no quiere decir que tenga que ir a la cárcel o no cárcel. No, y que tampoco se puede Ni decir que sea un cualquier acto cosa. terrorista el que yo haga cualquier tipo de manifestación para la intención de hacerte daño. Si te hago daño, yo tendré que cumplir mi pena. Pero mi libertad de expresión acaba donde empieza la tuya, y la de todos, ¿no? Es decir, porque yo debo respeto a todo el mundo como todo el mundo debe respetar a mí. Eso, Piense por supuesto. lo que piense. Como piense. ¿no? Piense lo que piense. ¿no? Pero eso es evidente. Claro y que es evidente. yo puedo tener mi visión sobre un asunto que confronte radicalmente con la tuya, pero generar espacios en los que podamos hablar y en los que podemos opinar con libertad, pues yo creo que es básico, y sobre todo en una democracia, pero que haya gente que por las manifestaciones, por sus manifestaciones, le estén calificando delitos de terrorismo, me parece que es bueno una... Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, que yo que tengo mucho respeto hacia la Guardia Civil, al cual le debo, no sé si la vida, pero casi. Quiero decir, yo el otro día, creo que el viernes pasado, hablábamos de este tema y dices, a mí no me parece que estos líos de Alsasua sea un delito de terrorismo. Es un delito de barbarismo, pero no de terrorismo. Una pelea de no bar de y terrorismo. punto. Es una pelea de bar que tiene que tener su condena a quien la ha provocado, a quien ha causado daño, a quien ha causado lesiones físicas o morales, ¿no? Pero creo que no es un delito de terrorismo, porque como dices tú, los que hemos vivido y sufrido el terrorismo, sabemos que el terrorismo es otra cosa, otra cosa desgraciadamente mucho más grave, ¿no? Pero hablando de libertad de expresión, toda, pero la mía y la de cualquiera acaba donde empieza la de los demás, ¿no? Y eso, si todos lo respetásemos, viviríamos en una sociedad civilizada. O sea, yo no voy a hacer nada que te ofenda, porque si te ofendo, estaré cometiendo un delito, mayor o menor. Claro, pero estaré pero si eso molestando. está claro, ¿no? Bueno, pues si está claro, pero respetémoslo. la, Si está claro, la claridad respetémoslo. está, o sea, para mí salta cuando hay expresiones o manifestaciones que se están tildando de terrorismo, que me parece una barbaridad, y además que me parece que flaco favor hace a la lucha contra el terrorismo de verdad. Sin duda. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí, lo vamos a dejar. Como siempre, muchísimas gracias por haber venido un día más a este Gran Hotel Lacua y a esta tertulia de VTV. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí con más actualidad.